¿Qué evaluación tiene del partido que hizo su equipo hoy, que sufrió su primera derrota en el torneo? ¿Cómo le pareció el funcionamiento del onceno? En el primer tiempo, bien en cuanto a eso, al funcionamiento, a encontrar espacio y con un poco de efecto para poder terminar mejor con pases o con centros. En el segundo tiempo ellos comenzaron bien, creo que hasta los 7-8 minutos donde realizamos los cambios, igualamos un poco ahí en el medio cuando ellos cambiaron su forma de su sistema de juego del primer tiempo. Convertimos el gol y después tuvimos la lesión de Nico, que creo que complicó un poco. Luego enseguida ellos empatan y nos dan vuelta al partido. Después ya no pudimos más convertir, tuvimos una gran chance con la gran tapada de Aguilar y terminamos perdiendo un partido que creo que podíamos habernos llevado a algo más. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. Bien, ya mencionabas, se lesiona a Nico, viene el empate, pero ¿a qué se debió eso? ¿Y qué le pasó a Nico Barrientos? Pareciera ser que todavía no tenemos el informe final, pero pareciera ser una lesión muscular. Profesor Germán Tiller para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿En cuánto descompaginó la idea de medio campo hacia el ataque que usted tenía con Nicolás Barrientos en cancha? Porque en un momento dado llegó a colocar usted 3 hombres de ofensiva, sumándole a Barrientos, también a Walter y a Adrián Alcaraz, y después tuvo que sacarlo, por supuesto, por lesión. ¿En cuánto descompaginó su idea inicial cuando lo había introducido a él, profe? Y cuando teníamos pensado hacer otro tipo de sustituciones con otras características para poder predominar de vuelta en el partido, nos convierte en el segundo gol. Después ya fuimos a retocar un poco los costados, que estaban bastante cansados de lo que estaban jugando por ahí. Y así como dije en la primera respuesta, nos quedó corto para poder empatarlo como mínimo. Buenas noches, profesor, para Universo 970. Me imagino que en el transcurso de la semana se va a trabajar en la parte anímica por el hecho de que hoy también tus muchachos tuvieron ocasiones de gol y no pudieron concretar, y eso de repente frustra de una u otra manera, ¿no? No vamos a tener tiempo prácticamente porque jugamos el martes, después jugamos el sábado, después jugamos el miércoles, después jugamos el sábado. Obviamente vamos a charlar el partido un rato para cerrarlo porque ya pasó, ya no fuimos capaces de conseguir el buen resultado porque de acuerdo como era el trámite del primer tiempo y haber convertido el primer gol pareciera que íbamos a poder conseguirlo. Después se nos da vuelta muy rápido en situaciones en donde no supimos nosotros de controlar, especialmente el lado derecho de ellos en el primer gol y el rebote, y después el córner en donde fallamos en no despejar y en no poder competir así de forma aérea fuerte con ellos para poder salvar esa situación. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿Cuesta en cuanto a mantener el equipo? Porque hoy con 2 variantes nuevamente, hablo principalmente de la mitad de la cancha para arriba. No, es que cuesta, tenemos que retocar un poco, a veces por cuidar, otras veces por necesidad, por mejorar el rendimiento, el funcionamiento del equipo y especialmente también por la exigencia de la reglamentación.